Ok, allí. Lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Amén. ¿Pueden verlo? Ok, bien. Hoy vamos a comenzar con el libro de los jueces. El libro de los jueces. Entonces, tenemos el libro de texto, los libros históricos de Pablo Hoff y otros libros complementarios, el comentario bíblico Mundo Hispano, el tomo número 4, la clave de la Biblia de O.S. Hawkins. Los objetivos de esta clase es que el estudiante comprenderá y apreciará que el plan de Dios triunfa a pesar de las vicisitudes sufridas por el pueblo de Israel, la oposición de sus enemigos y el fracaso humano. También ustedes van a comprender y apreciar que este pueblo preparó el camino para la venida de Cristo Jesús y vamos a ver también algunos tipos de Cristo Jesús o algunas imágenes literarias también. ¿Ok? Como introducción vamos a estudiar el título y tenemos que el título recibe este título por los personajes sobresalientes llamados jueces. Son líderes levantados por Dios en momentos difíciles para librar a su pueblo de los opresores, según el capítulo 2, versículos 16 al 19. El título hebreo significa libertadores o salvadores o jueces. Gobernaban al pueblo una vez obtenida la victoria, lo que le daba prestigio. No administraban justicia. Ellos eran libertadores y gobernadores, más que jueces civiles. Tampoco eran reyes y sus puestos no eran heredados. Vamos a ver esto con calma más adelante. A veces, dos jueces ejercían su autoridad. Okay. Esperen un momentito, que es que el profesor Guillermo me está enviando algo. Enable. Ok, 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 ok. Disculpen, es que el pastor Guillermo me envió algo y aparece aquí en pantalla. Ok, ya. A veces, dos jueces ejercían su autoridad en diferentes territorios. O sea, en el lado norte puede que estuviese gobernando un juez, en el lado sur puede que estuviese gobernando otro a la misma vez. Procedían de diferentes estratos sociales y hubo una mujer que era Débora. Tenían todos dos rasgos en común. Fueron elegidos por Dios para librar a su pueblo y fueron investidos por el Espíritu Santo para realizar su misión. Ellos no hacían milagros, solamente obtenían victorias. Tenían muchos defectos morales, pero también valentía. En Hebreos 11, en el Nuevo Testamento, los jueces Jefté y Sansón son contados entre los héroes de la fe. Ellos vivieron en una época oscura, confusa y violenta. Tengo a Daniel que me está levantando la mano. Sí, ¿Tiene? hermana Elizabeth, no está corriendo la PPT, yo estoy en el título solamente, jueces. No sé si todos tienen la misma pantalla. Necesito que los demás corroboren esto porque yo estoy corriendo la PPT. Sí, mi Sí, hermana, solamente el pasó lo mismo título. que la otra vez. Perdón, Catalina. Pasó, pasó lo mismo que la otra vez. A usted le Ok, corrí y acá en pantalla no. ok, pues entonces tengo que hacerlo manual. Tengo que hacerlo manual. Ok. Vimos los objetivos, ¿verdad?
que el plan de Dios triunfa a pesar de las vicisitudes sufridas por el pueblo de Israel, la oposición de los enemigos y el fracaso humano, y que este pueblo preparó el camino para la venida de Cristo Jesús, el Salvador. Y vamos también a ver varias figuras literarias. Vamos a la próxima. Y ahora esto no me corre. Ok. Muy bien. Estamos en el título. Recibe el título de los personajes sobresalientes llamados jueces. Son líderes levantados por Dios en momentos difíciles para librar a su pueblo de los opresores. Lo consiguen esto en el capítulo 2, según versículos 16 al 19. El título hebreo quiere decir libertadores o salvadores o jueces. Gobernaban al pueblo una vez obtenida la victoria, lo que le daba prestigio. No administraban justicia, eran libertadores y gobernadores más que jueces civiles. Tampoco eran reyes y sus puestos no eran heredados. Y esto lo vamos a ver más adelante, que se va a explicar mejor. A veces dos jueces ejercían su autoridad en diferentes territorios. Procedían de diferentes estratos sociales y hubo una mujer llamada Débora. Tenían dos rasgos en común. Fueron entregados por Dios para librar a su pueblo y fueron investidos por el Espíritu Santo para realizar su misión. Ellos no hacían milagros, solamente obtenían victorias. Tenían muchos defectos morales, pero también valentía. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, presenta a Jefté y a Sansón como héroes de la fe. Vivieron todos en una época oscura, confusa y violenta. De todos los jueces, los que se consideran más importantes por el hecho de ser tratados en detalle son Otoniel, Ahod, Débora, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. O sea, se consideran más importantes porque hay bastante información acerca de ellos. A los otros se les llama jueces menores porque sus actividades se narran brevemente. Inclusive hay jueces que solamente aparece información en un solo versículo. Entonces, ¿cuáles son los jueces menores? Pues Samgar, el juez de la aguijada, que que realizó su oficio entre Ahod y Débora. Tenemos a Tola, que fue el juez de Isaacar, entre Gedeón y Jefté. Otro es Jair, juez de Galaad, Ibsán, juez de Belén, Elón, juez de Zabulón, Abdón, juez familiar. ¿Ok? Estos se consideran jueces menores porque hay poca información de ellos. En el libro primero de Samuel se mencionan otros dos jueces que gobernaban toda la nación hebrea en el periodo inmediatamente anterior a la monarquía, que estos fueron Elí y Samuel. Bien, vamos ahora a ver el autor. Según la tradición judía, Samuel fue el autor, pero no se sabe a ciencia cierta. La fecha en que se escribió, pues fue escrito después de la coronación de Saúl, pues aparece varias veces la expresión, en aquellos días no había rey en Israel. Y esto se evidencia en Jueces capítulo 17, versículo 6, en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 19, versículo 1 y en el capítulo 21, versículo 25. También
fue escrito antes de la toma de Jerusalén por David, según Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Porque los jebuseos todavía estaban en esa ciudad para ese entonces. Según los Jueces, capítulo 19, versículo 10 al 13. Parece haber sido escrito durante el reinado de Saúl o en los primeros años de David. Es probable que el autor haya usado fuentes escritas y orales, y probablemente fue escrito entre el año 1045 y el año 1000 antes de Cristo Jesús. Recuerden que estas fechas pues son inciertas, ¿ok? Esto es un más o menos. Vamos a ver el periodo de los jueces. Este libro de Jueces es un libro de derrotas que describe 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones. Es un registro de división, de crueldad, de apostasía, de guerra civil y de desgracia nacional. No había un gobierno central. La apostasía los llevaba a su debilidad y al sometimiento de sus adversarios. Las tribus hacían las guerras aisladamente y esto los debilitó ante sus enemigos. No desalojaron a los antiguos habitantes de Canaán, ni se unieron ante las invasiones y esto los debilitó. Esto fue una de las grandes razones del por qué el pueblo de Israel se debilitó grandemente, porque ellos no obedecieron la palabra de Dios. Dios le dio una orden de que tenían que liquidar a todos los habitantes de Canaán y ellos no hicieron caso. ¿Okay? Ellos dejaron gente allí viviendo y esto es lo que les va a traer toda una serie de problemas y situaciones. Así que entre este pueblo hubo anarquía, hubo violencias y hubo divisiones tribales. Su estado moral y espiritual era lamentable. Los hebreos se casaban con las cananeas y adoptaron muchas de sus costumbres. Y una de las costumbres era la adoración a otros dioses. Recuerden que vimos en el libro de Josué que una de las cosas que hacían estos cananeos en los rituales era que sacrificaban niños. El pueblo de Israel también cogían sus niños y los entregaban a los cananeos para estos sacrificios rituales. A menudo participaban en los ritos obscenos de los paganos. La cooperación entre las tribus dependía de su religión común. Y esto es que hubo una mezcla de paganismo y la religión de Jehová, amenazando así la fe monoteísta. ¿Okay? O sea, aquí fue donde surge entonces lo que se llama el sincretismo. El sincretismo es cuando usted tiene unas creencias de su religión, de su denominación, obtiene creencias de otras denominaciones, entonces esas otras creencias las quiere traer a su religión. Entonces usted va a tener una mezcla de ideas y una mezcla de rituales y toda una mezcolanza. Esto se llama sincretismo. Y el pueblo de Israel adquirió este sincretismo porque ellos mezclaron la religión de Jehová con el paganismo y con todos los rituales y las creencias paganas vinieron entonces a mezclarlas aquí con la religión de Jehová. Y al finalizar todo esto, yo quiero ver
una discusión, vayan ustedes pensando si el paganismo todavía lo vemos en algunas de nuestras religiones hoy día, pleno siglo XXI, si el paganismo todavía está vigente. ¿Ok? Los israelitas no disfrutaban de paz ni de seguridad al compartir sus tierras con los antiguos habitantes de Canaán. Hubo mucha pobreza y además tenían que luchar contra las invasiones por las tribus hostiles de su derredor. Fíjense todas las consecuencias que empezó a sufrir el pueblo de Israel por desobedecer la palabra de Dios. Vamos a ver la cronología. Recuerde que cronología, cronos significa tiempo y logía, estudio. Cronología significa estudio del tiempo. Y este tiempo o esta cronología resulta obscura. Entre los años de gobierno de los libertadores, de los jueces, y los años de las invasiones ascienden a 410 años, lo cual no se ajusta a la realidad histórica, a menos que no existiera una coexistencia de varios de los jueces. O sea, que algunos de los jueces estuviese gobernando a la par, a la misma vez. Y que existiese una simultaneidad entre las guerras. Recuerden que el pueblo de Israel estaba dividido, cada quien bregaba a su manera. Cuando una tribu de Israel tenía alguna guerra, las demás tribus no lo apoyaban. Entonces esa tribu se quedaba solita luchando allí. Entonces puede que varias de estas guerras ocurriese a la misma vez. ¿Okay? En diferentes tribus puede que esto hubiese ocurrido. Y hay quienes insinúan que Jefté y Sansón fueron contemporáneos, gobernando el primero en el oriente y el otro, Sansón, en el occidente de Canaán. ¿Okay? Que eso también es lo que se dijo anteriormente. ¿Por qué escribir el libro de los jueces? Para relatar la historia del pueblo escogido en el periodo comprendido entre la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. Recuerden que monarquía significa rey. Un monarca es un rey. El autor no le presta atención a los aspectos históricos ni describe la historia de la época. Esa no es el propósito de estos escritores y eso lo vimos en el libro de Josué. El propósito de cada autor es presentar las lecciones espirituales y los acontecimientos que servían para lograr ese propósito de Dios en la historia. En segundo lugar, otra razón para escribir el libro, demostrar la personalidad de Jehová, quien es santo y castiga a su pueblo por sus pecados. Y es misericordioso para salvarlo cuando se arrepienten. La opresión es un castigo por la infidelidad y la liberación es el resultado del retorno a Jehová. Otro propósito del por qué escribir el libro, señalar la gran necesidad de establecer la monarquía, gobierno central y fuerte, ya que reinó el caos y hubo guerras entre las tribus de Israel. La monarquía era muy necesaria para que las tribus se unificaran para hacer frente a las naciones invasoras. Recuerden que las tribus de Israel estaban dispersas, cada quien se preocupaba por ellos mismos. Así que a través de la monarquía, ellos iban entonces a lograr esta unión que habían perdido.
Esto vamos a verlo más adelante mejor explicado. Vamos a ver el tema. El tema del libro de los jueces se encuentra en el capítulo 2, versículos del 11 al 23. Y es el ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Y vamos a aplicar esto. Israel abandona a Jehová para seguir a otros dioses. Dios lo entrega en manos de los opresores. En su aflicción, Israel implora a Jehová. Jehová le proporciona un libertador que rompe el yugo de los invasores. Mientras gobierna el libertador, el pueblo permanece fiel a Dios. Pero cuando el libertador muere, vuelven a apostatar y el ciclo se repite. ¿Okay? Y este ciclo se repite una y otra y otra y otra vez. Ese es el tema principal de este libro. Vamos a ver el contenido y la estructura. El libro de Jueces es la continuación del libro de Josué. Comienza con la muerte de Josué y llega hasta el periodo de Samuel. Y se divide en 3 partes. La primera parte, que está en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6. Y vemos la introducción. Se presenta la situación política religiosa de las 12 tribus en Canaán. Luego, del capítulo 3, versículo 7 al capítulo 16, versículo 31, vemos el cuerpo del libro. Allí se describe el ciclo constante de pecado, la opresión, la oración y la liberación del pueblo. Del capítulo 17 hasta el 21, allí se van a presentar unos apéndices históricos que relatan la migración de los danitas con la fundación del santuario de Dan y la guerra contra Benjamín en el castigo del crimen de Gabá. Bien, ahora vamos a ver este resumen, y en este resumen usted podrá entender mejor todo lo que vimos anteriormente. Miren, el libro de Jueces es una trágica narración de cómo Yahvé fue subestimado por sus hijos año tras año, siglo tras siglo. Jueces es un triste contraste con el libro de Josué. Mientras el libro de Josué narra las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia a Dios al conquistar la tierra, en Jueces vamos a ver que ellos fueron desobedientes e idólatras, lo que los condujo a sus muchas derrotas. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor a su pueblo cada vez que se arrepentían de sus malvados caminos e invocaban su nombre. A través de los 15 jueces de Israel, Dios honró su promesa a Abraham de proteger y de bendecir a sus descendientes, según Génesis capítulo 12. Después de la muerte de Josué, y sus contemporáneos, los israelitas volvieron a servir a Baal y Astarot. Dios permitía que los israelitas sufrieran las consecuencias de su adoración a dioses falsos. Era entonces cuando el pueblo de Dios imploraba a Yahvé por su ayuda. Dios envió jueces a sus hijos para que los guiaran en una vida recta. Pero vez tras vez ellos le daban la espalda a Dios y se volvían a sus vidas de maldad. Sin embargo, guardando su parte del pacto con Abraham,
Dios salvó a su pueblo de sus opresores a lo largo de los 480 años del libro de Jueces. Probablemente el más notable fue el 12º juez, Sansón, quien llegó a dirigir a los israelitas después de 40 años de cautividad bajo el gobierno de los despiadados filisteos. Sansón condujo al pueblo de Dios a la victoria sobre los filisteos, donde él perdió su vida después de 20 años de ser juez sobre Israel. Eso es un resumen breve, ¿ok? De lo que trata el libro de Josué, del libro de Jueces. Bien, aquí les voy a mostrar el periodo de los jueces. Esta tabla está dividida en 5 columnas. En la primera columna vamos a ver el juez y de la tribu de donde surgió. En la segunda columna vamos a ver los versículos bíblicos que evidencian este acontecer. En la tercera columna vamos a ver los opresores, o sea, los enemigos de estos, del pueblo de Israel. El tiempo que duró esa opresión y luego el tiempo que duró la paz con ese juez. El primer juez es Otoniel, de la tribu de Judá. Y esto lo encuentran en el capítulo 3, versículos del 7 al 11. Los opresores fueron Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. El tiempo de opresión fueron 8 años. Y el tiempo de paz con Otoniel fueron 40 años de paz. Luego, después cuando murió Otoniel, empezó el pueblo con la misma situación, con su idolatría, con su desobediencia. Entonces Dios de nuevo le otorga otro juez. Y el segundo es Ahod, de la tribu de Benjamín. Lo encuentran en el capítulo 3, versículo 12, hasta el capítulo 4, versículo 1. Los opresores fueron Eglón, rey de Moab, los amonitas y los amalecitas. El pueblo de Israel estuvo 18 años bajo la opresión y luego reinaron 80 años de paz bajo el juez Ahod. El tercero fue Samgar. Lo encuentran en el capítulo 3, versículo 31, hasta el capítulo 5, versículo 6. Los opresores fueron los filisteos. No se sabe el tiempo de la opresión ni el tiempo de paz con Samgar. El próximo juez fue Débora y Barak. Débora de la tribu de Efraín y Barak de la tribu de Neftalí. Lo encuentran en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Los opresores fueron Jabín, rey de Canaán, y Sisera, su comandante. Tuvieron 20 años de opresión y 40 años de paz. El próximo fue Gedeón de la tribu de Manasés. Lo encuentran en el capítulo 6 al 8. Los opresores fueron los madianitas, los amalecitas y el pueblo este. Sufrieron 7 años de opresión y luego 40 años de paz. El próximo juez fue Abimelech de la tribu de Manasés. Lo encuentran en el capítulo 9. Los opresores fue una guerra civil que hubo. No se sabe el tiempo de esta guerra civil, pero luego de esta guerra obtuvieron 3 años de paz. El próximo juez fue Tola de la tribu de Isaacar. Lo encuentran en Jueces capítulo 10, versículos del 1 al 2.
Fíjense que Tola, solamente hay 2 versículos nada más que hablan de Tola. No se sabe quiénes fueron los opresores ni el tiempo de opresión, pero sí obtuvieron 23 años de paz. El próximo fue Jair de la tribu de Manasés. Lo encuentran en el capítulo 10, versículo 3 al 5. No se sabe quiénes fueron los opresores ni el tiempo de opresión, pero estuvieron, no veo bien allí, me están tapando, 22 años de paz. El próximo fue Jefté de la tribu de Manasés. Lo encuentran en el capítulo 10, versículo 6 hasta el capítulo 12, versículo 7. Los opresores fueron los filisteos, los amonitas y los efraimitas. Sufrieron 18 años y obtuvieron la paz durante 6. Ibzán fue el otro juez de la tribu de Zabulón. Lo encuentran en el capítulo 12, versículos del 8 al 10. No se sabe quiénes fueron los opresores ni el tiempo de opresión, pero obtuvieron 7 años de paz. El próximo fue Elón de la tribu de Zabulón. Lo encuentran en el capítulo 12, versículos del 11 al 12. Tampoco se sabe quiénes fueron los opresores ni el tiempo, pero obtuvieron 10 años de paz. Abdón fue el próximo de la tribu de Efraín. Lo encuentran en el capítulo 12, versículos del 13 al 15. No se sabe quiénes fueron los opresores ni el tiempo bajo esa opresión, pero sí obtuvieron 8 años de paz. El último juez que presenta este libro de jueces es Sansón de la tribu de Dan. Lo encuentran en el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Los opresores fueron los filisteos. Estuvieron 40 años bajo esa opresión y 20 años de paz. Muy bien. Vamos a ver las referencias proféticas. Entonces, aquí entra en juego las imágenes literarias que ya habíamos estudiado en Josué. ¿Okay? El anuncio a la madre de Sansón de que ella daría a luz y que guiaría a Israel es una figura de la anunciación a María sobre el nacimiento del Mesías. Dios envió a su ángel a ambas mujeres y les dijo que ellas concebirían y darían a luz un hijo, quien guiaría al pueblo de Dios. En el caso de Sansón lo encuentran en el capítulo 13, versículo 3, en el caso de Cristo Jesús en Lucas 1, versículo 31. Otra referencia profética. La compasiva liberación de Dios a su pueblo, a pesar de su pecado y de haberlo rechazado, presenta una ilustración de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús murió para liberar a su pueblo, a todo aquel que cree en él de sus pecados. Aunque la mayor parte de los que lo siguieron durante su ministerio eventualmente se alejarían y lo rechazarían, Cristo Jesús aún permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Tenemos aquí otra referencia profética. Jueces habla de la necesidad de un libertador o de un salvador. La liberación que lograban aquellos jueces humanos era siempre temporal, parcial e imperfecta. El libro apunta a Cristo Jesús, el eterno gran juez, según Salmo 110, versículo 6.
al gran rey y salvador de su pueblo. Aquí les puse algunas figuras relacionadas con Sansón. En la primera de la izquierda tenemos a Sansón que despedazó al león. Tuvo esa gran fortaleza para despedazar a un león, pero no pudo vencer sus pasiones hacia las mujeres cananeas. En la segunda imagen tenemos a Dalila mientras se le cortaba el cabello a Sansón. Y en la última imagen tenemos la muerte de Sansón. Bien, vamos a ver ahora a Sansón y a Cristo Jesús. Un paralelismo que hay entre estos dos personajes. Aunque parezca sorprendente, existe un paralelismo entre Sansón y Cristo Jesús. El primer paralelismo. Ambos nacimientos fueron predichos por un ángel. Se encuentran en Jueces capítulo 13, versículos del 3 al 4 y Lucas capítulo 1, versículo 28. En Jueces se relaciona a Sansón y en Lucas sobre Cristo Jesús. El niño creció y Jehová lo bendijo. Aparece en Jueces capítulo 13, versículo 24, refiriéndose a Sansón. Refiriéndose a Cristo Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 40, dice que el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Otro paralelismo entre ellos dos, ambos fueron impulsados por el poder del Espíritu Santo. Jueces 13:25 con relación a Sansón, Mateo 3:13 con relación a Cristo Jesús. Otro paralelismo. En Jueces 13:5 se dijo de Sansón que comenzará a salvar a Israel. En Mateo 1, versículo 2 se dice de Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados. En Jueces capítulo 14, versículo 6, Sansón despedazó al león. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, Cristo Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. En Jueces 15, versículo 12, Sansón fue entregado al poder de los dominantes filisteos por su propio pueblo. Y en Mateo 26, versículo 50 dice que Jesús también fue entregado por los suyos al poder romano. Ambos fueron traicionados por dinero. En Jueces 16, versículo 5 para Sansón y Mateo 27, 3 para el caso de Cristo Jesús. Jesús, al igual que Sansón, muere de forma voluntaria para darnos victoria. Si la muerte de Sansón implicó la victoria de Israel, la muerte de Cristo implica la victoria para todo aquel que en él cree. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 34. Hebreos, recuerden que es del Nuevo Testamento, hablando acerca de este libro de Jueces. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sansón, a pesar de sus errores y de sus fallas, fue un hombre de fe
quien nos lleva, nos dirige, nos apunta al verdadero autor y consumador de la fe, a nuestro excelso Señor y Salvador Cristo Jesús. El Citrejo, a ver si puede apagar el micrófono. Bien, gracias. Ahora, con relación a todo esto, vamos a ver la aplicación práctica de todo esto. La desobediencia, y cuando digo aplicación práctica, me refiero también a cada uno de nosotros. Hoy día, pleno siglo XXI, ¿cómo podemos comparar todo lo que aconteció en el libro de Josué con nuestras vidas? La desobediencia siempre atrae el juicio. Los israelitas presentan un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. En lugar de aprender de la experiencia de que Dios siempre castigará la rebelión contra él, ellos continuaron desobedeciendo y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios. Si continuamos en desobediencia, atraeremos la disciplina de Dios. Y esto nos referimos a nosotros. No porque Dios disfrute nuestro sufrimiento, sino porque según Hebreos capítulo 12, versículo 6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El libro de Jueces es un testamento es un testamento de la fidelidad de Dios. Aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Aunque nosotros fuéramos infieles a Él como lo fueron los israelitas, aún Él es fiel para salvarnos y preservarnos. Según Primera Tesalonicenses 5:24. Y para perdonarnos cuando buscamos ser perdonados, según Primera de Juan 1:9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Según Primera de Corintios 1, versículos 8 al 9. Bien, hasta aquí es esto. Recuerden que solamente tengo un día para explicar cada libro. Y esto es algo breve acerca del libro de Jueces. Pero el libro de Jueces se presta para unas clases de meses y meses y meses. Y cuidado de años, ¿ok? Porque de cada juez podemos sacar muchísima información. Ahora, hermanas y hermanos, con relación a lo que le dije anteriormente, ¿consideran ustedes que el sincretismo, todas estas ideas que se sacan de aquí, se sacan de allá y las unimos en una sola, creen ustedes que todavía existe el sincretismo en algunas de nuestras iglesias? Ay, todos a Eh, la vez, por favor, no me contesten, uno a la vez, uno a la vez. Vamos a ver quién empieza. sí, hermana Elizabeth, con José respecto a la, Miguel. pre- sí, Muy bien. Ajá. con respecto a la pregunta que usted hace, sí, en algunas denominaciones aún existe ay, ¿cómo se me olvidó la palabra que dijo usted? Secretismo. Sincretismo. Sincretismo, sí, todavía existe en algunas denominaciones. No las voy a nombrar para no caer Ujú. en algún Sí. error de denominación, pero yo sé que en algunas Ujú. denominaciones existe ese tipo de sincretismo. Sí. Es lamentable, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Solamente Dios a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le dará a entender a esos líderes o
están en esa congregación, abrirles, ¿no es cierto?, la mente y mostrarles a través de su sabiduría de que están en un error. Es más que nada eso. Lo otro que yo quería aportar, que en el capítulo 9 de Jueces, lo que ocurre es un golpe de Estado. No es una guerra civil, no es una guerra civil. La guerra civil es en el capítulo 19 de Jueces. Ah, ok, Eh, ok. es como un aporte Estás es, aquí. es Ajá. es un aporte histórico, porque ahí ocurren dos fenómenos que se tienden como a confundir. Primero ocurre un golpe de Estado y posteriormente en el capítulo 19 ocurre una guerra civil, que es por un La tema guerra civil. de cuánto se llama bueno, la guerra civil se provoca por el tema de que a un levita, ¿no es cierto?, le descuartizan, se puede decir, a su mujer o a su concubina, Esposa. Ujú. y ahí ocurre un conflicto, ¿no es cierto?, y él le entrega 12 partes de su mujer a cada una de las tribus, y ahí ocurre la guerra civil. Lo otro, como le digo, un golpe de Estado que ocurre dentro del mismo pueblo de Israel. Eso es como la parte histórica. Y como le Ok, digo, muy bien. eso era más que nada lo que quería aportar. Muy bien, gracias, pastor. Sí, con relación al sincretismo, sí, todavía existe. Por eso la gran necesidad de estudiar la santa palabra de Dios, porque tenemos que saber qué es lo que verdaderamente Dios quiere en nosotros, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad de fe y tener muchísimo cuidado con estas apostasías, ¿ok? O con estas creencias que ya vienen del paganismo. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y lo otro, eh, todo lo que aconteció en esta historia de los jueces, este fracaso continuo, fracaso tras fracaso tras fracaso del pueblo de Israel, podemos compararlo eh, con nuestras vidas. Sí, amén. Podemos, ajá. Dani, ¿podrías explicarlo, por favor? Sí, yo creo que Ajá. sí, porque evidentemente eh, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a cometer errores y obviamente eh, pasamos lo mismo que el pueblo de Israel, o sea, uno no podría, ¿cierto?, desde el punto de vista juzgar al pueblo de Israel esta, esta forma de vida que tengo en la relación con Dios, porque al final nosotros como carne, ¿cierto?, en nuestra naturaleza pecaminosa, está también el caer, el desobedecer y evidentemente nos arrepentimos, vamos a Dios de nuevo y Él en su Mm. misericordia nos bendice, nos perdona y nos bendice. Entonces creo que sí es una gran similitud con respecto a nuestra vida, lo que el pueblo de Israel también vive. Ahora, uno podría decir, oye, pero ellos veían prácticamente veían a Dios, porque veían la presencia de Dios, ¿cierto?, en todo lo que hacían. Que, por ejemplo, en el mismo hecho de las batallas, que Dios les mandaba a hacer algo y pasaban cosas sorprendentes. Pero también en nuestra vida también se producen milagros. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que el milagro está ahí. Y Entonces, también tenemos en nuestras vidas el Espíritu Santo, ¿no? Que siempre está ejemplo. allí redarguyéndonos. ¿Ok? Muy bien, Dani. ¿Alguna otra cosa, Dani, vas a decir? No, 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 eso nomás. Ok, ok. Muy bien. Eh, yo les insto de que continúen estudiando la Santa Palabra de Dios, de que asistan a sus iglesias, la iglesia que sea, eh, de que aprendan muchísimo, de que no pierdan las oportunidades que se les da de estudiar la Santa Palabra de Dios porque tenemos que tener ese conocimiento. Mientras más usted conozca de Dios, más usted se acerca, lo agarra, usted no quiere apartarse de él.
Por eso la oración continua también y el estudio de la Santa Palabra. Nunca pierda las oportunidades de estudiar la Santa Palabra de Dios. ¿Ok? Y para que siempre usted esté preparado para lo que venga. Eh, y lo último que le voy a decir es que el próximo libro que vamos a estudiar es el libro de Ruth. Un libro preciosísimo, una historia de amor preciosísima. Eh, Así que estudiala, léanla por lo menos, cosa de que cuando la vayamos a estudiar, pues usted ya tenga una base de qué trata este libro. ¿Ok? ¿Alguna otra intervención o algún otro comentario, por favor? Sí, mi hermana Elizabeth, Pastor Guillermo, sí, por sí, fin ya arregló el micrófono. recién logré justamente que no escuchaban, tampoco podía hablar, así que recién pude Listo, arreglar el computador, ya así que muy bien. lamento esa situación, pero estuve atento a toda la clase, ¿ya? Eh, Tres cositas. La primera es reafirmar, ¿se acuerda cuando estudiamos el libro de Josué? Ya que Ajá, había un mandato de parte de de Dios con Dios. respecto a Josué y con respecto al pueblo de Israel, en donde tenían que conquistar toda Canaán. Ellos Ujú, no lo hicieron, ¿ya? Ellos dejaron, ellos dejaron de luchar, dejaron de conquistar, ¿ya? Y quedaron una cantidad no poca de pueblos que no fueron sometidos y tampoco fueron aniquilados, porque era un juicio de Dios, ¿ya? Y las consecuencias justamente se reflejan en la etapa y en el periodo de jueces, ¿ya? En donde la constante era justamente que el pueblo caía en desobediencia, caía en pecado, caía en idolatría, producto de esos pecados, ¿verdad? De esa idolatría, de esa desobediencia, venía juicio al pueblo, ya a través de guerra, a través de hambre, a través de cautiverio, a través de invasiones militares, ya. Y ahí venía en este caso el llorar y el crujir del viento, como se dice, y se arrepentían, y producto del arrepentimiento, Jehová Dios tenía misericordia y los volvía a liberar, ¿no es cierto?, a través de los jueces, y les traía, en este caso, paz a su vida y prosperidad. Después volvían a lo mismo y así sucesivamente, hasta que un tiempo después lograron ya entender con respecto, sobre todo a la idolatría, entender de la existencia de un solo Dios. Por eso que ellos después ya crean lo que es el judaísmo, ¿verdad? Y la creencia de un solo Dios, porque antes era muy débiles y fácilmente influenciable con respecto a la creencia de otros dioses, ¿ya? También se hablaba ahí de la similitud con respecto, en este caso, a la iglesia actual. Es exactamente igual, ¿ya? Nosotros los cristianos también solemos cometer los mismos errores de Israel. ¿Ya? Eh, Escuché algo ahí del sincretismo también, que el sincretismo es una mezcla entre paganismo y creencias, en este caso con respecto al Dios verdadero, ¿ya? Es un poco lo que, no un poco, es lo que practica en este caso el catolicismo, ¿verdad? Que hace una mezcla de creer en Dios, pero también con respecto a la idolatría. Y nosotros también cometemos esos errores también. A veces juzgamos, cuestionamos y criticamos otras creencias, otras religiones, y nosotros estamos prácticamente igual o peor, ¿ya? Y sobre todo ahora que se ve mucha, a través de las redes sociales, mucha idolatría, apostasía, herejía, ¿ya? Y todo eso. Por eso es que es tan importante que podamos permanecer justamente en la palabra. Y la gran diferencia también hacer entre el pueblo de Israel, ya que caía en constante pecado, y en este caso la iglesia actual, es que ahora nosotros tenemos la dirección y la guía y el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ellos no la tenían. En ese tiempo el Espíritu Santo estaba como vedado, ¿ya? Solamente venían ciertas ocasiones a los profetas y en hombres especiales. Pero recuerden de que Jesús cuando asciende
dice que rogará al Padre para que envíe Consolador. Y esa es la gran diferencia que tenemos en la iglesia actual, que tenemos la guía y tenemos al Espíritu Santo para que nos vaya santificando y purificando ahí de manera progresiva a través del tiempo. Ellos no tenían ese beneficio. Así que felicidades, mi hermana Elizabeth. Buena la clase, muy hermosa. Así que la esperamos la próxima semana. Dani, gracias, pastor. Dani levantó la mano. Sí, me saltó una duda con respecto a lo que decía el ¿El pastor pastor? Guillermo. Ajá. Sí, evidentemente no tenían, ¿cierto? Como dice él, venía de vez en cuando el Espíritu Santo, no estaba la presencia, pero tenían la presencia de Dios a través del arca, ¿o no? Sí y no. Sí y no. Si bien es cierto, era se llamaba lo que se llamaba una teofanía, una manifestación visible de la presencia de Dios, pero hay una gran diferencia entre ese utensilio, ese inmueble, por así decirlo, ya ese sarcófago, con respecto a la presencia misma del Espíritu Santo, ¿ya? No es exactamente lo mismo. ¿Ya? No, 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 que evidentemente no es lo mismo. No, sí, me saltaba la Pero duda con respecto a eso, que sí, tenían en la presencia de Dios en el arca. sí, a través justamente del arca, a través de la columna de fuego, a través de la nube, en lo que respecta justamente al éxodo, a la salida de Egipto, ¿ya? Y durante toda su estadía en el desierto, ¿ya? Después ellos se instalan con un templo y todo eso, pero en los mismos tiempos de Jesús vemos que ¿cuánto se llama? El arca estaba ahí y era como que no estuviera. Prácticamente, porque había una cantidad de pecados y de religiosidad, así que nunca va a ser comparable con justamente la presencia permanente del Espíritu Santo en medio nuestro. No, es que me recordaba yo también que efectivamente, no me recuerdo en qué parte, en qué libro, hay una parte que dice que la presencia de Dios se retiró del arca. Por Ujú, lo tanto, el arca quedó como objeto nomás. Por eso que efectivamente cuando vino Jesús estaba el objeto arca, pero no estaba la presencia de Dios ahí. exactamente. Pero en este Bueno, tiempo, pero en este tiempo que estamos hablando de los jueces, efectivamente la presencia de Dios estaba en el arca. sí. Disculpen, hermana Lisa, efectivamente, recuerden de que hay un periodo de 400 años, si más no recuerdo, que se llama el periodo de oscurantismo, donde no hubo revelación, donde no hubo profecía, ya hasta que aparece el último profeta Juan el Bautista, y de ahí se Sí. acaba, en este caso, revelación y manifestación o la palabra de Dios en ese aspecto, ya como su presencia, hasta que aparece Jesucristo, ¿verdad? Pero aún así, fíjese que estaba Jesús ya como la presencia misma de Dios mismo, pero aún así a ver, Jesús tenía una limitación debido a su cuerpo físico que no podía estar en todas partes. Sin embargo, en la manifestación del Espíritu Santo ahí en el aposento alto, rompe todo eso porque ahí el Espíritu Santo está en todas partes, ¿ya? Y permanentemente hasta que cuando Cristo vuelva de nuevo. Amén, amén. No Amén. quiero prolongar el tiempo con ustedes, ya son las 9:16. Recuerden, el próximo martes vamos a estudiar el libro de Ruth. Por favor, léanlo para que tengan una clara idea de lo que vamos a discutir. Y la clase, si no hay más comentarios, le voy a pedir a Catalina, por favor. ¿Está Catalina? Amén, sí. Catalina, Catalina, despídenos en oración, por favor. Y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Adelante, Catalina. Bueno, antes de hacer la oración,
Ahí parece que una hermana escribió sobre la clase pasada y nuestro hermano Alejandro nos pidió un poquito de paciencia en la clase de Josué sí. para poder enviarlo, así que durante parece que el fin de semana lo íbamos a poder tener, parece. Ujú. Solamente eso. Gracias, Amén. Catalina. Oramos al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia en esta noche, dándole las gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor amado, de donde nos reunimos junto a nuestros hermanos. Señor amado, poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que usted día a día, Señor, abra nuestro entendimiento, tome dominio de nuestra vida, Señor, para poder, Señor amado, ser hijos, Señor amado, útiles, Señor amado, ante tu presencia, Señor amado, de poder aprender para también poder enseñar, para poder también hacer su voluntad, Señor amado, en esta tierra. En esta hora queremos, Señor, que su bendición, Señor amado, principalmente sobre nuestra hermana, quien nos está enseñando, Señor amado, quien está por delante de cada uno de nosotros. Cada día sea usted fortaleciendo su vida, Señor. Cada día dele usted el entendimiento necesario, la sabiduría, Padre Celestial, que solamente viene de usted. En esta hora, Señor, y así también a cada uno de los que estamos en este día, Señor amado, queremos que tu bendición también recaiga sobre cada uno de nosotros. Abra nuestro entendimiento, Señor, dótenos de esta sabiduría, de esta inteligencia que usted tiene a través de su palabra, Señor amado, que pone en cada uno de nosotros, Señor. Queremos que su bendición pueda estar en esta clase, así también cada una de las que vendrán, Señor, sea usted tomando el control de todo. Queremos que su bendición pueda estar sobre cada uno de nosotros, así también de nuestros hogares, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias, Amén. Catalina. Dios la bendiga. Bendiciones a Amén. cada uno. Igualmente a Buenas todos. noches. Que Hermana Elizabeth, Sí, antes que dígame. sobre la pregunta que hizo Daniel. Daniel se fue. Ah, no, está ahí, Daniel. Sí, El está arca, Aquí yo le estoy. puse un comentario ahí en el chat. el En el chat. tiempo, aquel tiempo el arca de la alianza de Dios estaba en Betel, ¿ya? Y el sacerdote era Finés, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, para que más o menos a ver si te saco de la duda, Sí, ¿ya? se mantenía, la mantenía la tribu de Leví. De Leví, sí, justamente. La tribu de Leví estaba a cargo del arca de la alianza, ¿ya? Y estaba en Betel, Gracias, pastor. ¿ya? Eso era que menos mal que alcancé justo a dar a entregar ese comentario. Gracias, Pastor José Miguel. Ok, mis hermanos, pues Chao, pórtense chao. bonito. Bye bye. Bendiciones a Nos todos. Chao, vemos. que estén muy Bye. bien. Bendiciones. Gracias. Bendiciones iguales Bendiciones. para Bye ustedes. bye. Bye bye.